Buenas de nuevo, crack bursátil. En este vídeo vamos a hablar de la estrategia de inversión de Cathie Wood, pero no solo eso, lo que vamos a hacer es observar cuáles son sus criterios para elegir acciones que se revalorizan hasta un 700% en un año. Aunque su estilo de inversión es totalmente transgresor, ha demostrado ser el estilo de inversión más rentable en los últimos años, y por ello vamos a ver sus 3 reglas principales a la hora de invertir y vamos a analizar su metodología para aprender a detectar esas empresas que pueden revalorizarse más en el menor tiempo posible. Es cierto que esta estrategia de inversión puede ser algo más arriesgada, pero seguro que podemos extraer importantes lecciones, y además de esto vamos a analizar las 2 acciones de su portfolio que en mi opinión son las que tienen un potencial más elevado en el momento actual. ¡Vamos a ello! Imagino que ya sabrás quién es Cathie Wood, pero por si aún no lo sabes, te comento rápidamente que es la inversora más famosa de este último año, y su principal ETF ARK Innovation lleva una rentabilidad acumulada desde su inicio del 522%, y su estilo de inversión es totalmente disruptivo, ya que esta inversora busca empresas innovadoras con un modelo de negocio que establezca las bases del futuro de la sociedad. Por este motivo vamos a ver ahora mismo cuál es su estrategia de inversión y cuáles son las 3 principales reglas y criterios que utiliza Cathie Wood para invertir en este estilo de compañías. Comenzamos por su regla número 3. Según Cathie, para invertir en bolsa hay que ser abierto de mente y pensar en cómo será el planeta dentro de unos años. Para ella, seleccionar acciones solo por el hecho de ser baratas no es una buena métrica. Según su propia estrategia, ella busca aquellas empresas que pueden revolucionar el mundo en el futuro y que además son las líderes de ese sector en el que opera. Para que entiendas esta regla, solo debes pensar en empresas del pasado que ópticamente estaban caras en ese momento, pero que tenían una gran proyección a futuro. Piensa, por ejemplo, en Amazon, que en el año 2006 cotizaba cerca de $42 por acción y su beneficio por acción en ese momento era de $0,45, por lo que en ese momento cotizaba un PER superior a las 93 veces. En aquel entonces pensaríamos que Amazon estaba sobrevalorada por el PER tan exigente que tenía, pero el inversor que se centró en el modelo de negocio a largo plazo de Amazon pudo conseguir una gran rentabilidad, y es que Amazon se ha revalorizado desde el año 2006 un 8.327%. La segunda regla de Wood es invertir en sectores con grandes oportunidades de crecimiento. Para ella, centrarse en empresas de sectores tradicionales y maduros como bancos, aseguradoras o REITs es un gran error, ya que son modelos de negocio demasiado consolidados y con pocas oportunidades de crecimiento. Catherine prefiere centrarse en aquellos sectores que van a cambiar nuestro estilo de vida, por ejemplo, el sector del coche eléctrico, el robotaxi, el cloud computing o las energías renovables son sectores que pueden establecerse firmemente en los próximos 10 años con grandes oportunidades de crecimiento, y es que es muy probable que empresas líderes consigan dominar sus respectivos mercados y comenzar a producir sus productos masivamente para las personas. Es cierto que, según ella misma, invertir en estas compañías requiere asumir mayor volatilidad en sus ETFs, pero no por ello significa que sean compañías más arriesgadas. Y la primera regla es que te suscribas. Bueno, en realidad su primera regla está ligada con el punto anterior, y es que Wood ha conseguido cambiar su forma de pensar respecto a las inversiones. Mientras que la mayoría de los inversores tienen un pensamiento lineal en bolsa, ella ha desarrollado una visión exponencial de los mercados, y es que Cathie Wood ni siquiera se centra en si una empresa está generando beneficios actualmente. Lo que hace es pensar en la posible expansión de un modelo de negocio en los siguientes años, incluso décadas, dejando de lado así el ruido de mercado y centrándose en la capacidad de crecimiento del negocio que va a cambiar el mundo. Y vamos a pasar ya mismo a ver las 2 acciones de su portfolio que en mi opinión tienen mayor potencial. La primera acción de la que vamos a hablar es la popular Palantir, cuyo ticker es PLTR y cotiza en la bolsa de Nueva York a un precio de $23 aproximadamente. Palantir se dedica a la creación de plataformas de software para instituciones. Básicamente crean sistemas de software que permiten a empresas integrar sus datos, sus decisiones y sus operaciones en una sola plataforma a través de la inteligencia artificial. Este software permite a grandes y pequeñas entidades responder rápidamente a
a preguntas complejas al brindar los datos correctos a las personas que los necesitan, lo que produce un gran aumento demostrable en la eficiencia y seguridad de sus clientes. La compañía opera en dos segmentos: el comercial, que atiende a empresas privadas no gubernamentales, y el segmento gubernamental, que atiende a clientes que son agencias del gobierno federal de los Estados Unidos y gobiernos de otros países. Para ello han construido dos plataformas de software. Por un lado, Palantir Foundry para empresas no gubernamentales, donde crean un sistema operativo central para los datos de una empresa, donde los usuarios individuales pueden integrar y analizar los datos. Y por otro lado, Palantir Gotham para entidades gubernamentales, que son plataformas de software construidas para analistas de agencias de defensa e inteligencia, la cual permite a los usuarios identificar patrones ocultos dentro de conjuntos de datos para optimizar las operaciones de los Estados Unidos y del personal militar aliado. Si miramos la segmentación de sus ingresos, vemos que más de la mitad procede de clientes gubernamentales que están mostrando gran interés por los programas de software de esta compañía, aunque las empresas no gubernamentales también están creciendo a buen ritmo. Y si vemos la segmentación de sus ingresos a nivel geográfico, vemos que la mitad de sus ingresos son en Estados Unidos, aunque cada vez más se están expandiendo a un mayor número de países a gran velocidad. Pero si queremos saber qué diferencia esta compañía y cuáles son sus ventajas respecto a la competencia, debemos saber que Palantir es el software as a service con mayor ventaja de este sector, donde por ejemplo es la plataforma más segura y avanzada para las operaciones gubernamentales de defensa e información clasificada. Además de esto, la empresa tiene 1.5 billón en contratos con el gobierno federal de Estados Unidos y se ha demostrado que gracias a sus plataformas ahorra una gran cantidad de dinero en las operaciones habituales de estas entidades, haciéndolas menos costosas y más eficientes. Debemos añadir algunos catalizadores como el aumento del sector del Big Data, que se espera que crezca a ritmos cercanos al 20% anual y que además es una mega tendencia a futuro que podría estar creciendo durante décadas en un mundo cada vez más informatizado. Y también está operando en el mercado de la inteligencia artificial, que se espera que crezca a tasas superiores al 40% anual durante la próxima década, por lo que hablamos de fuertes tendencias que van a perdurar a lo largo del tiempo y se van a establecer sólidamente en el futuro. Cabe destacar que, aparte de las buenas tendencias del sector, los ingresos promedio por cliente han aumentado un 41% en el último año, es decir, que cada uno de sus clientes aumenta su demanda en el software de Palantir. Algo que me gusta realmente de Palantir es que su presidente Peter Thiel posee el 11,7% de las acciones. Debemos añadir que la compañía espera crecer en ingresos a ritmos superiores al 30% anual y esperan aumentar su margen operativo por encima del 30% en los próximos años. Además, se estima que generen un free cash flow de $1.000 millones para 2023. Sin embargo, la empresa posee casi 9 veces deuda EBITDA que espera ir reduciendo en los próximos años. Y vamos ya con su valoración. Si tenemos en cuenta que esperan generar un free cash flow de $1.000 millones para 2023 y que esta cifra puede aumentar cerca de un 50% anual, podemos estimar un free cash flow de $3.375 millones para 2026, que son $1,85 de free cash flow por acción. Si aplicamos un múltiplo conservador de 35 veces para una empresa de tan elevado crecimiento, llegamos a una valoración de $64 por acción. Actualmente cotiza en torno a $23 por acción, por lo que el potencial total es del 178%, lo que supone un 23% anual. Y esta empresa tiene un peso del 1,31% en el portfolio de su principal ETF ARK Innovation. Y vamos con la siguiente gran empresa que tiene mayor potencial en mi opinión dentro de su ETF. Esta acción es Spotify, cuyo ticker es SPOT y actualmente cotiza a un precio cercano a $290 por acción. Como ya sabrás, Spotify ofrece servicios de transmisión de música digital. La compañía permite a los usuarios descubrir nuevos lanzamientos que incluyen los últimos singles y álbumes. También listas de reproducción recopiladas por fanáticos de la música y expertos, y más de 70
40 millones de canciones para que los usuarios puedan reproducir sus canciones favoritas, descubrir nuevas pistas de audio y crear una colección personalizada. Además de música, pueden escucharse podcasts y otro tipo de servicios para oyentes. Su modelo de negocio consiste en atraer usuarios ofreciendo sus servicios de forma gratuita, pero con ciertas limitaciones, e incluso ofrecer su servicio premium durante unos días como punto de enganche para que más tarde los usuarios acaben suscribiéndose a su plataforma. Actualmente Spotify es el líder en servicios de música en streaming, con 155 millones de suscriptores y 345 millones de usuarios activos mensualmente. Por ello, deducimos que el margen de crecimiento a más personas es bastante grande. Si miramos la cuota de este mercado de suscriptores en streaming de música, vemos como Spotify lidera este sector con un 35% de la cuota de mercado. Y es que Spotify ha fidelizado bastante a sus clientes desde su creación. En la segmentación de sus ingresos podemos ver que el 90% pertenece al pago de suscripciones y el 10% restante a los anuncios para usuarios gratuitos. Y aunque vemos que el 37% de los ingresos se dan en Estados Unidos, tienen una buena diversificación a nivel geográfico. En este momento la empresa paga el 70% de las reproducciones a las discográficas de los artistas y ellos se quedan con el 30% restante. Esto es algo que no me gusta mucho, ya que tiene unos costes muy elevados para Spotify. Sin embargo, hay varias soluciones como crear su propia discográfica dentro de la plataforma para que los artistas creen contenido directamente y no depender así de discográficas externas. Esta empresa también tiene algunos catalizadores a nivel sectorial. Si miramos la industria de las grabaciones musicales, vemos cómo el streaming ha conseguido ser el líder en muy pocos años y va a seguir creciendo a un ritmo elevado. Otro de los grandes catalizadores es que es una plataforma que también ofrece a su audiencia Spotify Podcast para escuchar conversaciones y charlas de los podcasters favoritos de los usuarios. Debemos tener en cuenta que se espera que este mercado crezca un 30% anual, generando hasta 3.300 millones de dólares para 2025. Algunas de las cosas que más me han gustado es que los insiders poseen el 20% de las acciones entre ambos. A nivel financiero, la empresa ha crecido a un ritmo del 23% anual en los últimos 5 años y espera seguir creciendo al 20% anual, además de ir aumentando poco a poco sus márgenes. Y otro aspecto positivo es que posee una caja neta de 1.170 millones de dólares. Y vamos ya con su valoración. Teniendo en cuenta sus crecimientos y el posible aumento de sus márgenes, podemos llegar a un free cash flow cercano a 2.300 millones de dólares, que serían cerca de $12 de free cash flow por acción. Si aplicamos un múltiplo adecuado de 40 veces para una empresa de tan alto crecimiento, llegaríamos a un precio objetivo de $480 por acción. Actualmente cotiza a $290 por acción, por lo que el potencial total es del 65%, lo que supone un 10,6% anual. Y esta acción tiene un peso en la cartera de Cathie Wood del 3,25%. Y para terminar, si quieres ver su portfolio al completo y el análisis de sus principales posiciones, pincha en este enlace y también puedes suscribirte para mejorar tus inversiones. Así que nos vemos en el siguiente vídeo, crack bursátil.